Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por asistir a la vicepresidenta del Instituto de Cultura y Juventud de Burjasot, María Viu, y a Olga Cas, nuestra concejala de Educación, a esta presentación del libro, a este encuentro de autores que hoy, como primera actividad de animación o de fomento de la lectura, hemos programado desde la Biblioteca Pública Municipal de Burjasot, dentro del área de cultura del Ayuntamiento de Burjasot, después de nuestro periodo estival. Bien, como sabéis, muchos de vosotros, los encuentros con autores que tenemos aquí en la biblioteca nos permiten, de alguna manera, conocer mejor a las personas que han escrito cualquier creación literaria, tener un diálogo con ellos, conocer el porqué de esa labor de escritor y, de alguna manera y en definitiva, lo que queremos con estas presentaciones de libros, con estos encuentros con autores, es despertar la sensibilidad, despertar las ganas y el fomento de leer y seguir aprendiendo. La presentación de hoy es un libro diferente al que estamos habituados. Es un libro de tecnología, es un libro de ciencia, es un libro de filosofía. Es un libro en el cual nos remonta al pasado de nuestros primeros filósofos hasta la inteligencia artificial. Este libro ha sido escrito por la persona que tengo a mi izquierda, por Arturo Gradolí. Arturo Gradolí es informático por la Universidad Politécnica de Valencia, es filósofo, realizó el máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica por dicha universidad, cuenta con un bagaje laboral, con una amplia experiencia empresarial y profesional que siempre ha podido armonizar con sus estudios. Está muy comprometido con los derechos humanos, con la ética y el desarrollo sostenible. Algunos de sus principios vitales son el cultivar el espíritu crítico, desatar la imaginación y seguir siempre aprendiendo. Actualmente está doctorando sobre historia social de la ciencia y la tecnología. Arturo ha venido acompañado de un amigo, un buen amigo que además es escritor. Francisco Álvarez Molina, que actualmente es director general de Economía y Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana. Francisco Álvarez Molina constituye un referente internacional en la economía del bien común, que vincula la actividad económica a valores como la confianza, la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad o la honestidad. Ha trabajado durante 44 años en el ámbito bursátil y financiero. Es doctor en Ingeniería Informática, pero, como he dicho antes, también es escritor de obras como No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, de Alianza Editorial, de La bolsa en tu bolsillo, de Almuzara, y coautor con Francisco Pérez Puche de Adiós Peseta, de Alianza Editorial. Ha actualizado la enciclopedia básica de la Bolsa Tecnos, realizó el espacio La Bolsa y la Vida en Radio Nacional de España durante 11 años y participa en programas de radio y televisión y escribe en varios periódicos económicos. En marzo de 2015 fue nombrado presidente de la Asociación Valenciana para la Promoción del Modelo Económico del Bien Común y, como he dicho antes, desde el 7 de julio del 2015 es director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo del Gobierno valenciano. Pero bien, Francisco, que viene en nombre y amistad de Arturo Gradolí, es el que nos va también a ayudar a conocer a nuestro autor de hoy y a nuestro libro de hoy, que, como hemos dicho antes, es un libro de tecnología, de ciencia y de filosofía, inteligencia artificial y desempleo tecnológico, La Cosa, de Luo Editorial, cuya edición es la segunda actualmente. Pues muchas gracias a los dos por venir y a todos también.
gràcies per estar así. Hace unos 2600 años, más o menos, vivió un poeta y filósofo que se llamaba Hesíodo. Hesíodo dijo, el empezar algo es la mitad del todo. El empezar algo es la mitad del todo. Es una frase, una afirmación sustanciosa, con profundidad. Principios del año pasado me acordé de Hesíodo y me dije, ¿por qué no empezar algo? Y lo que hice fue empezar un libro. Dije, pues voy a empezar un libro. Y he aquí el libro, que por cierto, lo he leído recientemente y la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado porque me ha hecho reflexionar. Me ha hecho reflexionar y uno de mis propósitos con este libro es que el lector reflexione, es decir, piense un poquitín las cosas. Tenga un espíritu crítico, sobre todo el imbuir un espíritu crítico. Además, tiene también otro objetivo, y es el ver las cosas, los hechos, las personas, la vida, desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva científica, tecnológica, incluso desde la perspectiva del arte y también desde las mitologías, que han sido importantes a lo largo de la historia. El libro está estructurado en, diremos, dos grandes bloques. El último bloque, que es el objetivo, trata sobre inteligencia artificial y desarrollo tecnológico. Es la publicación de mi máster, trabajo final de máster, de Historia de la Ciencia y la Comunicación Científica. Aquí en esta parte lo que hago es también aplicar esta idea de, digamos, las perspectivas, ¿no? Inicialmente se hace un repaso a lo que es la inteligencia artificial desde tres puntos de vista: el punto de vista filosófico, el punto de vista de las neurociencias y el punto de vista de la computación. A continuación hay una investigación en los periódicos desde el 2013 aproximadamente sobre la idea del desempleo tecnológico. El concepto, la idea de desempleo tecnológico, luego lo comentaré, nace en los años 30 del siglo pasado con Maynard Keynes, un economista pues muy conocido. Y resulta que en un momento determinado pues, vuelve a surgir este nuevo concepto de desempleo tecnológico. Luego lo comentaré. Termina el estudio con una previsión, una proyección de cuáles son las implicaciones que puede tener lo que es el desempleo tecnológico, y yo aporto una posible solución que denomino humanismo tecnointeligente. La primera parte del libro lo que intento es dar las ideas, los conceptos necesarios para entender esa última parte, y desde las perspectivas que os he comentado antes. De hecho, hay un capítulo científico y filosófico, mayormente científico, en el que está novelado, es decir, he intentado también que sea lo más sencillo posible, aunque hay autores que dicen que la lectura fácil de entender, pues, diremos que duerme la mente, ¿vale? Pero intento el hacer esto desde el punto de vista de la novela. En la novela, ¿qué pasa? Pasa que hay una protagonista que se llama Alex. Alex es una ciudadana de un planeta imaginario que se llama Abdera. Dentro de unos 400, 500 años, Alex vuelve a la Tierra, a su madre Tierra. Y bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo, y entonces lo que hace es interactuar con filósofos,
con tecnólogos, con científicos, de una forma virtual. Es decir, esto a mí me resulta interesante. De manera que estos científicos y filósofos dan su opinión sobre las cosas y Alex, que soy yo, que me representa a mí, bueno, pues intento rebatir o intento hablar con ellos en un espacio completamente virtual, una especie de lo que se llama ahora chatbot, pero un poco más avanzado. Ahí surgen ya conceptos, como puede ser pues, el concepto de determinismo, que es un concepto importante para entender qué puede ser o no puede ser la inteligencia artificial. Aparecen conceptos como, por ejemplo, bueno, en un momento determinado está Alex hablando con un filósofo, con Nelson Goodman. Al mismo tiempo están charlando con un científico, con un físico teórico. Y bueno, pues surgen cosas, se preguntan, ¿realmente será posible que estemos en este momento en un mundo virtual, cuando realmente están en un mundo virtual? Y hablan conceptos de, por ejemplo, pues, los hechos científicos, los hechos se descubren, o sea, o como si ya existieran o se inventan. Es decir, y esto yo creo que es importante porque nos ayuda a entender cosas. El otro día estaba comentándolo con Paco, de cómo se construyen las creencias, cómo se construye incluso la tecnología, ¿no? Cómo se construye socialmente la inteligencia artificial. A continuación hay un capítulo, diríamos, más filosófico, en el que se habla sobre, diríamos, qué es la persona. O sea, cómo actuamos, por qué actuamos y cuáles son las motivaciones intrínsecas que podamos utilizar. Es un tono mayormente filosófico, entonces aparecen pues, filósofos con Alex, como Kant y Nietzsche. Comento ciertas cosas acerca de, diríamos, las personas realmente cuando nacemos instintivamente somos egoístas o no, es decir, somos colaborativos, que esto entra un poco en la idea también del bien común, ¿no? Viene muy relacionado pues, con la condición humana. Bueno, se entabla ahí una serie de charlas entre ellos, ¿no? Por ejemplo, pues, Kant habla de lo que es la insociable sociabilidad, que es un concepto que yo creo que nos ha marcado mucho en nuestra sociedad actual, porque aparte del egoísmo, pues, habla de bueno, pues diríamos la dominación. El hombre es dominante sobre las personas y sobre las cosas por naturaleza, es codicioso, y todo eso pues hace que el mundo progrese, ¿no? Por otro lado está Nietzsche con su voluntad de poder, en el sentido es todo lo contrario, voluntad de poder de hacer cosas. Es decir, Kant habla, diríamos, del poder sobre las personas, y Nietzsche habla del poder pues de ser uno mismo, de ser libre, de no depender de los dogmas. Entonces, pues bueno, ahí te da, digamos, vidilla para ir entendiendo un poco qué es la mente humana. De hecho, en un momento determinado, ¿qué pasa? Pues resulta que en Abdera, bueno, pues las personas que están viviendo allí, las más jóvenes, tienen la vida resuelta, tienen una renta básica, en fin, prácticamente viven en un Edén. Pero resulta que se suicidan y la ciencia, en concreto la psicología, pues no encuentra una solución, o sea, no encuentra las causas ni la solución para ese tipo de problemas. Ahí es donde entra la filosofía, con Kant y Nietzsche que os comentaba, para aportar posibles soluciones. ¿Esto qué nos da a entender? Pues nos da a entender que todo está conectado. Es decir, la filosofía, la ciencia, la tecnología, el arte, todo está conectado. Hay un palabra muy de moda que se llama ahora holismo, holos de todo. Y bueno, pues también uno de los objetivos es esto, que entendamos que las cosas están conectadas.
Esto nos da una perspectiva mayor sobre el conocimiento del mundo. Fijaos, por ejemplo, un modelo nuevo de coche. Un modelo nuevo de coche lo podemos ver el frontal y decimos, che, qué boniquet, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si a lo mejor resulta que bueno, pues tenemos la posibilidad de observarlo desde ambos lados o desde la parte posterior, incluso de arriba, pues a lo mejor cambiamos de opinión respecto a lo que habíamos pensado inicialmente. Entonces ahí las perspectivas filosófica, científica, tecnológica, artística y de mitologías, pues ahí nos pueden abrir la mente, ¿no? Nos pueden abrir la mente. Bueno, en definitiva, que al final, pues diríamos que yo lo que intento es que las personas que lean, los lectores, intenten solucionar ese tipo de problemas con la información que aporto. Entre esa primera parte y la segunda parte hay realmente no tenía muy claro, sinceramente, de incorporarlo en el libro, pero intuitivamente lo puse y es una relación entre la filosofía y el arte, en concreto Van Gogh, Dalí y Nietzsche. De hecho, creo recordar que pongo allí, bueno, no sé si esto tiene relación, pero intuyo que sí. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Después de releerlo el otro día que me gustó, digo, che, pues está bien puesto, ¿vale? Esto es un poco lo que es muy por encima del libro. Voy a comentar en un momento lo que es la inteligencia artificial y el desempleo tecnológico, ¿vale? Que es diríamos el objetivo. El objetivo final del libro es este. Veréis, a veces para entender ideas o conceptos desconocidos, una buena técnica es hacer relaciones con conceptos que ya conocemos. En el caso de la inteligencia artificial, inteligencia, bueno, pues podríamos relacionarlo con la inteligencia natural, es decir, la inteligencia humana, que es una inteligencia, diríamos, compleja. Hay animales que tienen neocortes, los mamíferos, que también tienen inteligencia, menos que nosotros, pero también tienen. Entre otras cosas porque pueden aprender. La inteligencia humana tiene varias características, ¿no? Una característica puede ser la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de bueno, pues, intuir relaciones lógicas entre cosas o entre ideas, la capacidad de crear, pues por ejemplo, crear entes abstractos, ¿no? Es decir, bueno, pues en un momento determinado no se sabe cómo o por qué llueve y por qué los rayos destruyen los árboles y matan personas. Bueno, pues hay un Zeus ahí que lo que hace es el hacer esto, ¿no? Y esto pues tiene repercusiones porque hay que estar, en fin, tiene repercusiones desde el punto de vista del comportamiento, de las creencias de las personas. Además, hay una capacidad importante en el cerebro, en la inteligencia de las personas, y es la más importante para mí, que es la capacidad de aprender. Es decir, nosotros cuando nacemos tenemos unos instintos que nos permiten sobrevivir en la sociedad o nos permiten sobrevivir delante de un león. Esa capacidad es importante porque sin ella realmente pues, seríamos animales, diríamos, irracionales. Y hablando de irracional, hay que centrarse únicamente cuando hablamos de inteligencia artificial en la inteligencia cognitiva. ¿Qué es esto? La inteligencia, grosso modo, la inteligencia sin tener en cuenta los instintos naturales, las emociones, los sentimientos. Es decir, esta parte no forma parte de lo que es inteligencia artificial, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de inteligencia cognitiva. En la inteligencia artificial, pues es básicamente una inteligencia cognitiva que tiene una capacidad fundamental, que es la capacidad de aprender.
la capacidad de aprender. Fijaos que es muy importante. Mira, un ejemplo para intuir. Recordaréis que en 1993, creo que fue, una máquina ganó al ajedrez a Garry Kasparov. Bueno, pues esos programas no eran inteligencia artificial. No eran inteligencia artificial, eran programas desarrollados por especialistas donde tienen en cuenta pues, las posiciones de las figuras y, diríamos, qué combinaciones pueden haber, y el programa elegía la mejor combinación. La inteligencia artificial ya no funciona así, porque la inteligencia artificial aprende, es decir, viendo cómo una persona juega al ajedrez, es capaz de jugar al ajedrez. Lo único que tiene una inteligencia artificial son unos algoritmos de carácter matemático o estadístico, tienen nombres raros, inferencia bayesiana, redes neuronales, pero no vamos a entrar ahí. Me interesa mucho que nos quedemos con la idea de que las máquinas aprenden. Entonces, viendo cómo se hace algo, es capaz de aprenderlo. Claro, fijaos que una máquina, desde ese punto de vista, es muchísimo más rápido que nosotros, y si Garry Kasparov necesitó 10 años, por decir algo, jugar todos los días al ajedrez para llegar a ser campeón mundial, una máquina, bueno, pues trabaja, juega al ajedrez 24 horas al día, 365 días al año. En cuestión de semanas ha alcanzado el nivel de conocimiento de Garry Kasparov. Bueno, pues esto es extrapolable a cualquier tipo de conocimiento. Voy a comentar ahora lo que es el desempleo tecnológico. Y voy a hacerlo también con una analogía. Veréis. Cuando se inventó el motor de explosión, es decir, gasoil y gasolina, en el finales del 18, principios del 19, principios del 20, en un momento determinado, 1910 aproximadamente, empezaron a producirse coches, camiones, es decir, artefactos que antes no existían. Aquello fue una verdadera revolución, de hecho se llamó la segunda revolución industrial. ¿Qué pasó? Fijaos, a lo largo de las décadas se incrementaba la tecnología se incorporaba en la sociedad, pero esta tecnología hacía que se generaran muchos puestos de trabajo. Es decir, más tecnología, más puestos de trabajo, porque las máquinas dieron posibilidad de hacer nuevos trabajos. Es decir, por ejemplo, era impensable las autoescuelas, por ejemplo, impensables a principios del siglo XX. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que hubo un incremento enorme de productividad, un incremento enorme de puestos de trabajo. También se perdieron puestos de trabajo, pues básicamente los carreteros. Pero la relación era completamente positiva. Con la inteligencia artificial parece ser, y hay dos corrientes de opinión que ahora veremos, que a lo mejor no pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial, además de diríamos, ofrecer fuerza, por ejemplo con los robots, tiene esa capacidad cognitiva de aprender. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que en un momento determinado, ahora cuando realmente empiece el despliegue de la inteligencia artificial, que todavía no he comentado, una cosa, inteligencia artificial no significa robots androides, únicamente como vemos en las películas. Es decir, no tiene por qué ser un robot. Puede pasar lo siguiente, que en una situación de no crisis, se incremente lo que es el desempleo tecnológico, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo se mantenga o incluso se incremente la productividad. Esto creo que no ha ocurrido muchas veces a lo largo de estas últimas décadas o de los últimos siglos. Y al mismo tiempo, igual que pasaba con los coches y camiones, pues se van a crear nuevos puestos de trabajo. El tema está en que esos nuevos puestos de trabajo
son de una característica especial, y es que son puestos de trabajo, diríamos, de alta competencia, por así decirlo, con nombres muy raros. Por ejemplo, pues analista de Big Data, especialista en inteligencia artificial, científico de datos, es decir, cosas, diríamos, que necesita pues, mucha preparación, es decir, alta cualificación. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir lo siguiente. Fijaos, acordémonos que no estamos en una época de crisis, ¿de acuerdo? Porque se mantiene la productividad y se mantiene o incluso aumenta la producción de bienes y servicios. Entonces, fijaos, voy a hacerlo así. Se incrementa el desempleo tecnológico, ¿de acuerdo? Y se incrementa también lo que es los nuevos trabajos. Pero claro, es que esto funciona así. La diferencia es el desempleo tecnológico. ¿De acuerdo? Es decir, se mantiene la producción de bienes y servicios, incluso se incrementa, pero hay un incremento de desempleo tecnológico. Claro, esto visto así, pues acollona, ¿no? Porque dices, ¿qué va a pasar? Hay dos grandes corrientes de opinión acerca de qué puede pasar. Desde el punto de vista, además, que no existe una bola mágica que nos diga qué va a pasar. Pero hay una corriente de opinión que, bueno, pues basada en la experiencia, que dice, bueno, pues si antes las cosas han sido así, pues ahora seguirán siendo igual. Todo surgió en el 2013, septiembre, bueno, los detalles están en el libro. En el 2013, en la Universidad de Oxford, Dal Benedict y Osborne, hacen un estudio de 702 profesiones y llegan a la conclusión de que en 1 o 2 décadas, no saben especificarlo exactamente, llegan a la conclusión de que se va a perder el 47% de las profesiones que existen en este momento. Claro, un 47% de las profesiones que existen en este momento puede ser muchísima gente. Podemos estar hablando de un 30, un 40, un 60%. Fijaos únicamente con el tema de los coches autónomos, que todos sabemos, o los camiones autónomos que van a estar ahí o ya están ahí. En Estados Unidos creo que hay en este momento 12 o 13 millones de camioneros, ¿no? Y no contemos a taxistas, ni autobuses, ni tal, ¿no? Incluso máquinas voladoras que probablemente también funcionarán con inteligencia artificial. Ese estudio de Oxford, bueno, digamos que recuperó el palabra este de desempleo tecnológico inventado por Keynes. Parece que Keynes hablaba de que, bueno, pues una posible solución es que todos trabajemos 3 horas. Además lo dijo así. 3 horas que son pues 15, o en aquel momento 18, porque los sábados también se trabajaba. Pero claro, bueno, empiezan los periódicos a hablar sobre el desempleo tecnológico, sobre la inteligencia artificial, que eso forma parte del estudio, una serie de gráficos, investigación ahí, interesante. Y llega 2016. Y en 2016, en enero, hay un foro, Foro Económico Mundial, el foro de Davos, en la ciudad alpina de Davos, y se reúnen todos, ¿no? Es decir, la flor y nata de la política, de la cultura, de la economía, y llegan a la conclusión de que, ya, esto parece que va en serio. De hecho, adelantan que en 5 años, en un lustro, estamos en 2016, en los países desarrollados económicamente, se perderán 7 millones de empleos y se crearán 2 millones nuevos de estos raros que os comentaba antes. Claro, fijaos, ya estamos ahí. 5 millones. 5 millones en los países desarrollados es nada, o sea, no es ningún problema, ¿vale? Pero viene mayo del 2016 y en la Unión Europea, una comisión de la Unión Europea alerta de lo siguiente y dice textualmente, una comisión relacionada con robótica, con inteligencia artificial, y viene a decir, señores, hemos estado estudiando el tema de la tecnología, el estado del arte, de la tecnología, del arte,
y recomendamos a todos los países de la Unión Europea que empiecen a reflexionar seriamente sobre la posibilidad de implementar una renta básica universal. Esto lo dice la Comisión Europea sobre Tecnología, Robótica y tal. Habla incluso de las leyes de Asimov y tal, porque bueno, a partir de ahí ya, clink, como los perros, las orejillas para arriba. Cierto es que aparecen más estudios de empresas privadas en el que siguen en esta línea. Es cierto también que hay estudios que dicen que no va a pasar nada. Entonces, estamos ahí en esas dos grandes corrientes de opinión. Lo que decía, si no va a pasar nada, es decir, no va a haber desempleo tecnológico, pues no nos preocupamos, a la marcheta. Pero claro, si realmente va a ocurrir esto, pues habrá que pensar qué hacemos. Quizás pensar en esta posible solución de la renta básica. Hay otras, como el impuesto robótico. Y tratar de encontrar soluciones. Fijaos, estamos aquí ahora y una década o dos, la mitad tiene acceso al empleo retribuido y la otra mitad no tiene acceso. Es decir, es más, está buscando un trabajo inencontrable. Esto realmente pues, podría causar seguro problemas políticos, incluso que podría afectar al sistema democrático. En fin, las consecuencias creo que serían terribles, porque no se trata de que aquí hayan 15 o un 20%, se trata de que en toda la comunidad europea puede haber pues, entre un 40 y un 60% de desempleo. Ojo. Entonces, claro, hay que pensarlo y tratar de encontrar soluciones. Una posible solución que apunta a la Comunidad Europea, o sea, no es de ningún partido en concreto, la Comunidad Europea, es esta de la renta básica. Y refresco lo que es la renta básica. La renta básica es una prestación incondicional a toda la ciudadanía de, vamos a decirlo, un cheque mensual, ¿vale? Simplemente por ser ciudadano o ciudadana, sin ningún tipo de compromiso ni de devolución tal, a lo largo de toda la vida. Bueno, pues habrá que estudiar eso, porque claro, si esa es una alternativa, pues habrá que ver si es factible o no. De hecho, se han hecho experimentos, casi ahora lo comentaré, en 1973, que fueron bastante satisfactorios. Pensar si esto realmente puede ser. Os comentaba que hay otras soluciones, como el impuesto robótico. Yo en el libro digo que no me gusta porque de alguna manera frenaría la innovación tecnológica, la transformación tecnológica en las empresas. Yo soy partidario de la tecnología. Pues este sería el tema del desempleo tecnológico y las posibles soluciones, como puede ser la renta básica universal. Bueno, os comento, está también aquí, pero muy rápidamente se hizo un experimento, se llamó Experimento Seattle en Canadá en 1973, un pueblecito que se llama Dauphin, 13.000 habitantes. Resulta que durante 5 años a 1.000 personas se le entregó un cheque mensual de $1.600 de la época, que es dinero. Bueno, pues vino a resultar todo el estudio que se hizo después, que surgió algo inesperado. Y es que estas personas, estas familias que recibieron esta renta básica, se comprobó que el número de horas trabajadas solamente había disminuido entre un 1 y un 5%. Se comprobó también que las hospitalizaciones descendieron un 8,5%. Por otro lado, resulta que los chicos, las chicas que estaban estudiando incrementaron sus notas. Y por otro lado, estamos en 1973, ayudó a la independencia de las mujeres. Es decir, fue un estudio bastante interesante, que por cierto estuvo escondido hasta 2009, por motivos políticos los que fueran. Pero bueno, el tema es que, claro, decir una cosa es Alaska, Canadá, y otra cosa son, pues no sé, los territorios de por aquí, ¿no? Es decir, igual la cosa no funciona igual. Entonces habría que hacer experiencias para ver qué pasa. Bueno, esto es un poco lo que es el desempleo tecnológico, aquí lo explico un poco más, y al final lo que hago es ofrecer
pensar una posible solución que denomino humanismo tecnointeligente y que está basado, diremos, en 4 grandes pilares. Un pilar es la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología, que haga los trabajos que no aporten ningún valor a las personas. Es decir, estamos haciendo muchas veces, trabajando con cosas que realmente no nos llenan, para poder llegar a final de mes, para vivir más. ¿De acuerdo? Ese tipo de trabajos, pues que lo hagan las máquinas. Trabajos peligrosos. Oye, pues que lo hagan las máquinas. Por eso hablo yo de más tecnología. Otro punto para mí fundamental sería la renta básica. El otro sería el, bueno, pues quería dejar este para el último, pero no, voy a decirlo ahora. Otro sería, diríamos, una sociedad democrática donde reine la ética de los derechos humanos. La ética de los derechos humanos. Dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, justicia y paz. Y por último, la última, que en el libro es la antepenúltima, es lo que denomino ociosidad inteligente u ociosidad productiva inteligente, que está inspirada en filósofos como Nietzsche. Es decir, cuando Nietzsche está con Alex interactuando, ¿no? Pues explica lo que es el vivir más, el más vivir. Filósofos como Bertrand Russell, que en 1930 y tal ya habló acerca de esta posibilidad. Y bueno, yo le pongo pues mi salsita, ¿no? Que yo, diríamos, por hacer una frase que englobe la idea de lo que es la ociosidad inteligente, que se trata al final de trabajar, pero no necesariamente trabajar en trabajos que no nos gusten. Es decir, tú puedes trabajar incluso sin... hay muchas personas que se dedican, les gusta la solidaridad, el voluntariado, y a lo mejor no pueden hacerlo simplemente pues porque están trabajando. ¿Vale? El trabajo no significa que tiene que ser remunerado por sí. Esta frase podría ser el trabajo como placer buscado. Es decir, si disponemos de una renta básica universal, claro, hay que estudiarlo, que nos permita vivir sin miserias ni angustias, que no nos desconecte del resto de la sociedad, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor puede ser una oportunidad. Yo creo que puede ser una oportunidad. Por supuesto, todo esto dentro de los conceptos de colaboración, dentro de los conceptos de justicia, dentro de los conceptos de, bueno, pues digamos, de no demasiadas... no a una excesiva diferencia de sueldos, ¿no? Donde pues unos pocos tienen muchísimo y otros tienen menos. ¿Tiene alguna relación con todo el tema de quizás pues, modelos de cooperativa o modelos relacionados con, digamos, la colaboración? Estamos en una transición, creo yo, del concepto de egoísmo, del concepto de egoísmo, a ese concepto de egoísmo que quizás, desde un punto de vista natural, no somos tan egoístas, quizás seamos más colaborativos. Bueno, pues quizás estemos ahí y la frase pues podría ser esta, ¿no? El trabajo como placer buscado. Bueno, y termina mi rollo, mi cosa. Inteligencia artificial. Las máquinas aprenden por ellas mismas. Aprenden a conducir, aprenden también a jugar al ajedrez, aprenden incluso a hacer música, aprenden a encontrar relaciones, patrones de comportamiento que nosotros somos completamente incapaces de hacer. Por ejemplo, pues pueden leerse toda la información que existe en este momento en el universo Internet y sacar rasgos, sesgos a los cuales nosotros nos es imposible completamente. Incluso ya están haciendo hipótesis científicas. Y, por último lugar, quedemos también con la idea del desempleo tecnológico, la diferencia entre el empleo que se crea y el que se destruye debido a la implantación de tecnología.
y quedémonos pues quizás con la idea de el humanismo tecnointeligente. Yo he terminado ya mi cosa. Yo lo he leído y me ha gustado, ¿eh? Bien, gracias Arturo. En realidad lo que pone aquí es que yo presentaba el libro, pero hemos coincidido con Arturo que la secuencia normal es que antes de que un libro sea leído tiene que estar escrito. Entonces el autor del libro habla de su obra porque luego el lector viene después, que es lo que yo he sido. Quiero también, con respecto a la presentación que se ha hecho, deciros que yo estoy aquí en tanto que amigo de Arturo, pero también que sepáis quién os habla. Hemos venido a hablar del libro de Arturo, no de mí, pero cuando leen mi currículum vitae y tal, siempre tengo miedo de que se crea que yo soy no sé qué. Yo vengo de una familia pobre que se tuvo que marchar a Francia en los años 1960, como otras muchas familias españolas, y tuve la suerte que en esa época, se ve que las cosas están cambiando, los hijos de los extranjeros que llegaban a Francia sin papeles y sin trabajo, pero que encontraban después uno, pues se les permitía ir a la escuela gratuitamente. Y pude estudiar y de ahí mi desarrollo, vamos a decir, académico. Y luego, pues nada, volviendo a España, después de 35 años, constaté que había un desconocimiento, primero en el sector en el que yo estaba trabajando, el sector financiero, pero desconocimiento porque las entidades que particularmente bancarias no les interesaba que la gente supiese más de lo que debían saber, y hemos asistido, yo creo, estos últimos años a una demostración de lo que estoy diciendo. Entonces escribí un libro, efectivamente, que yo nunca pensé escribirlo. Fue un pequeño documento que hice para los empleados de la Bolsa de Valencia. Vine de la Bolsa de París a dirigir la de Valencia. Y eso dio lugar a no le digas a mi madre que trabajo en bolsa. Bien, y luego a otros. Y a partir de ese libro, Radio Nacional de España me propuso pues poder difundir y explicar con simplicidad términos económicos, financieros. Y bueno, pues estuve durante 11 años en el programa de Pepa Fernández los sábados por la mañana en un espacio que se llamaba La Bolsa y la Vida. Y empecé también a intentar convencer que se podían aplicar principios y valores al funcionamiento de las empresas, y eso dio lugar a que recibí un correo de una alcaldía de Muro de Alcoy, cuyo alcalde decía: señor Álvarez, lo que usted dice en la radio creo que aquí en Muro de Alcoy lo hacemos. Dado que yo esté en Valencia, si quiere usted venir a tomarse una paella con nosotros y le explicamos lo que hacemos. Y así conocí a Rafael Climent, entonces alcalde de Muro de Alcoy. Yo me jubilé hace 4 años, tenía mis conferencias y mis cosas, y cuando hubo las elecciones, pues Rafael Climent, porque nos hicimos amigos, pues me llamó y me dijo: Paco, te vienes conmigo, te tienes que desjubilar. Y en un principio dije que no, porque yo estaba muy tranquilo. Y me llamó el otro día, porque me conoce bien, y me dice: oye, Paco, ¿a que no has dormido bien? Porque claro, eso de estar durante 11 años diciendo que hay que introducir valores en el modelo económico, que las empresas pueden ganar dinero, pero al mismo tiempo tener un comportamiento social mejor del que tienen, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que te ofrezco que puedas aportar tu granito de arena y me dices que no, tu conciencia no te va a dejar tranquila hasta que te mueras. Misil en la línea de flotación, y me desjubilé. También ocurrió que durante el programa de radio también recibí un correo de uno de los escuchantes, que así se llama, así le llama Pepa, y con razón, porque escuchar y oír no es lo mismo,
diciendo, me está usted diciendo cosas muy parecidas a lo que dice un señor que es austriaco, que ha escrito un libro en Alemania que se llama La economía del bien común. Me puse en contacto con Christian Felber, que es el autor, y cuando Christian tradujo su libro del alemán al castellano, pues me pidió permiso antes, me nombró embajador de la economía del bien común en España. Bien, vuelvo a repetir, para que sepáis por qué estoy en el puesto que estoy, pero que no vengo aquí en tanto que director general de Economía, sino en tanto que amigo de Arturo, que conocí precisamente visitando una empresa donde él trabajaba, y me presentaron a diferentes personas, y cuando llegué al despacho de Arturo, pues me tenía preparado un documento sobre un máster que estaba haciendo sobre temas de, digamos, recursos humanos, muy interesante, y sobre temas que muchos de ellos, digamos, he encontrado en el libro, ¿no? A mí la lectura del libro me ha producido, os puedo asegurar, y no es para ser agradable, una reflexión constante. He tenido que dejarlo varias veces de leer, es decir, me paro aquí, porque tenía un pitoste en el cerebro que ya no sabía si los personajes de ciencia ficción existían o si los filósofos ya muertos volvían a vivir, los economistas, la neurociencia, madre mía de mi vida. Y finalmente, es verdad que muchas veces, por lo menos ha sido mi caso, yo aconsejo que merece la pena pararse y volver a leer, ya sabiendo lo que uno va a leer, porque ya lo ha leído, pero que yo creo que permite entender un poquito mejor la cosa. Y me ha hecho recordar, y ya se lo dije a Arturo cuando nos hemos visto varias veces, que también pone encima de la mesa con el tema de la neurología, con todas estas cosas, una teoría que hay desde hace tiempo de especialistas, vamos a decir, de la evolución del cerebro, que se llama 2P2I. Algunos llaman pipí. Porque con respecto al cerebro, ¿cómo recibimos la información? Que la información es permanente, planetaria, inmaterial e inmediata. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo evoluciona el cerebro? Y esto tiene mucho que ver con las cosas que dicen en el libro, ¿no? ¿El cerebro hace que modifiquemos cosas que al mismo tiempo modifica al cerebro? Es la historia del huevo y la gallina. Pero si llega un momento en que la velocidad a lo que finalmente algunos cerebros han inventado que hace que impacta en otros cerebros es tan grande, ¿puede el cerebro seguir esa velocidad? ¿No se pueden producir ciertas alteraciones cerebrales que yo creo que en algunos políticos se puede constatar? Bien, y eso, ya digo, el libro recoge de verdad una cantidad de cosas donde has conseguido que lo real sea irreal y que lo irreal sea real. Y es verdaderamente algo formidable. Pero al mismo tiempo, también he encontrado, al final, también, bueno, no al final, dentro de lo que el profesor Laborite es un biólogo francés especialista del cerebro, que le tomaban por un loco, pero que luego, cuando haya muerto, años después, se le consideró como de los mejores médicos y investigadores del cerebro humano, Henri Laborit, que describía lo que era el cerebro reptil. Es decir, cuando nacemos, tú has hecho referencia a saber, ¿nacemos egoístas? Lo que estoy seguro es que cuando nacemos no tenemos ni idea de lo que es $1 o €1. Eso es seguro. Eso viene después. Y es ahí donde entra el tema educativo.
Y el profesor Laborit decía que lo que hacemos de verdad con el cerebro es, con el concepto de que tenemos que comer, porque si no morimos, y por eso nadie nos enseña, en el vientre de la madre no nos enseña a comer. Y en cuanto salimos, la teta la buscamos enseguida. La segunda cosa es el movimiento, porque si te comes lo que está a tu alrededor y no te puedes desplazar, mueres. Y la tercera es la colaboración, cuando te das cuenta de que si estás tú solo, pero si estás con otros, puedes ir a buscar la comida más fácilmente. Y esto tiene que ver con muchas de las cosas que se intenta desarrollar con el tema, evidentemente, de la inteligencia artificial y de las necesidades que esto implica para ver de qué forma ese gap del que tú hablas, que seguramente se va a producir y se produjo con anterioridad, haces referencia en un momento dado a la revolución industrial, que también los que habéis leído en la época había gente que quemaba las máquinas por el miedo a perder el empleo. Y entonces, claro, esto tiene su... Entonces hay que efectivamente tener el tiempo de la reflexión, como tú indicas, para poder encontrar soluciones a una tendencia que está ahí, y lo estamos viendo todos los días, para que efectivamente la sociedad pueda vivir mejor, que es lo que también transmites ahí, cuando hablas de renta básica universal, de lo que se está hablando hoy en día cada vez. No sé si habéis escuchado, pero esta semana el presidente Macron, que no admiro particularmente, pero bueno, porque era una persona cuando se presentó a las elecciones normal, y ya le llaman Luis XVII. Se ha subido ahí, que ocurre muy a menudo, desgraciadamente, no solamente a nivel de presidencia, sino que cuando las personas en un momento dado se les da un cargo, la persona desaparece y solamente aparece el cargo, lo que es una lástima, ¿no? Pero bueno, ha puesto en marcha un plan que empieza, digamos, con una cantidad de dinero bastante grande, porque hay 3 millones de niños pequeños en Francia, pobres, que no tienen medios. Y ha introducido para que esos niños tengan los medios necesarios para vestirse, para comer, para ir al cole, etcétera, etcétera. Y eso es bastante interesante. Y luego otra cosa que efectivamente aparece en el libro y que me parece muy interesante, y tú lo has indicado, es que todo está conectado. Tenemos tendencia, desgraciadamente, y ocurre muy a menudo en economía. ¿Habéis escuchado hablar de economía circular? ¿Habéis escuchado hablar de economía colaborativa? ¿Habéis escuchado hablar de economía verde, de economía social? Esos adjetivos que ponemos. Ir a ver el origen de la palabra economía. El origen es del griego, oikonomos, gestión de la casa. Eso quiere decir economía. Si preguntáis donde sea saliendo de aquí, a cualquier persona que es economía, os van a decir economía, el IPC, el PIB, los mercados financieros. Y todo está ligado, ¿por qué digo? Porque en la casa la economía colaborativa existe, la economía verde, la limpieza de la casa, creo que también, la economía circular también. Yo no sé si tenéis hermanos o hermanas, pero los pequeños se ponen zapatos de los mayores y ropa de los mayores en muchísimas casas. Eso es economía circular. En fin, hay muchos conceptos. Está bien que haya especialistas digamos, en ciertos sectores. Es igual que el cuerpo humano. Ese es otro ejemplo y me ha hecho recordar, leyendo el libro, eso. El cuerpo humano, ¿qué es más importante en el cuerpo humano? ¿El corazón? ¿Los pulmones? ¿El cerebro? ¿El riñón? Todos los órganos son importantes, porque si el corazón se para, mueres. Si los pulmones no respiran, morimos. Si el cerebro, tal, etcétera. Es decir, ahora, ¿necesitamos cardiólogos? Sí. ¿Necesitamos oftalmólogos? Sí. Pero si el cardiólogo da un medicamento que se carga al riñón, la hemos fastidiado. El cuerpo humano es uno y es un conjunto de órganos que colaboran entre ellos. Y ese concepto de colaboración, que también aparece evidentemente en el libro, tiene que ver también con el tema del cerebro reptil que he citado con antelación.
Y luego hay otra cosa que efectivamente también se ve ahí, tú lo has dicho, por los estudios que se han hecho y tal. A mí me impactó mucho en junio pasado, tuvo lugar aquí una reunión en la Universidad Politécnica de los departamentos de todas las universidades españolas que se encargan de intentar encontrar prácticas a los alumnos. Tienen un nombre, pero no me acuerdo cuál es. Pues todos los responsables de esos departamentos estaban aquí. ¿Y sabéis cuál fue la conclusión de esa reunión? La frase que impactó a todo el mundo y que es cierto porque además la corroboraron todos, que no sabían qué tipo de trabajo iban a tener los alumnos que empezaban a estudiar en la universidad actualmente. Y que lo más importante era intentar darles una cultura universal para que se pudiesen adaptar a lo que viniese, intentando especializar lo mínimo posible. Si no, como además la palabra universidad quiere decir, que son estudios universales, aunque haya que especializarse. Y entonces era un tema interesante que tiene que ver con el tema este de que no se sabe muy bien qué va a pasar. Entonces lo que tenemos que intentar es eso, es dar una formación que permita a los jóvenes poder encontrar algo. Y al mismo tiempo también, efectivamente, reflexionar sobre el hecho de que llegará, y los estudios a los que has hecho referencia clarísimamente, donde no habrá trabajo para todos. Sin embargo, yo considero que sí hay, digamos, también posibilidades de poder crear trabajo, es decir, de aguantar el gap que siempre se produce en estos casos, y perdonar que utilice un término inglés, pero bueno, tú lo has explicado bien con tus brazos. Con algo que, una palabra que se utiliza mucho, desgraciadamente demasiado sobada, que se llama sostenibilidad. Hoy todo es sostenible. Vais a cualquier lugar, escucháis en las radios, televisiones, periódicos, la palabra sostenible aparece sistemáticamente porque yo creo que muchas personas se han dado cuenta que la sociedad percibe esa palabra de una forma positiva. Pero claro, tenemos que ser muy precisos con las palabras, creo. Yo he decidido, al cabo ya de cierto tiempo, cuando voy a ciertas conferencias, de no permitir que se nos robe el sentido de las palabras. A ver, una banqueta con 3 patas es sostenible, pero la sostenibilidad no es eso. La sostenibilidad fue definida en el informe Brundtland, bueno, con anterioridad por un economista, un biólogo, un bioeconomista rumano, pero finalmente en el informe Brundtland en 1986, en un informe que se entregó a la ONU. Y la sostenibilidad se encuentra en la intersección de 3 esferas, que es lo que de alguna forma, cuando ya ha terminado uno el libro, es lo que Arturo intenta, creo, entre otras muchas cosas, ¿no?, hacernos reflexionar y saber qué solución podemos encontrar, que es la intersección de la esfera social, la esfera económica y la esfera medioambiental. Es decir, que cada vez que tomemos una decisión, sea un político o sea un empresario, una decisión en la esfera económica, tiene que ir a ver qué impacto tiene en las otras 2 esferas. Y viceversa, se puede tomar una decisión en la esfera medioambiental y hay que ver qué impacto económico tiene eso y qué impacto social. Cuando se hace ese ejercicio, es decir, que se está en la intersección de las 3 esferas, es cuando se puede utilizar la palabra. Si no, hay que utilizar otras palabras. Y se puede, además, los adjetivos existen, se puede decir esto es sostenible medioambientalmente, punto. O es sostenible socialmente, o es sostenible económicamente, y ya está. Y luego, efectivamente, también algo que es importante y que tú has comentado, que es la inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Para ser más felices? ¿Para ganar más dinero? ¿Para crecer más rápidamente? Crecer en el sentido solamente económico. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, desde mi punto de vista. Y es un poco la búsqueda que yo he encontrado leyendo unas cosas y otras dentro del libro, decir cómo podemos encontrar
una estructura equilibrada, reflexionemos, que lo repites y es verdad que hay que reflexionar, y miremos también, como tú lo haces, por el retrovisor para ver si esto que parece nuevo, a lo mejor hay personas que con anterioridad ya se han roto un poco las meninges viendo venir lo que iba a ocurrir. Entonces, un coche, es verdad que en principio lo más importante es mirar hacia adelante, pero los que no miran por el retrovisor tienen también muchos accidentes. Las dos cosas son necesarias. Y además tú lo haces en el libro, porque claro, es que hay frases que a lo mejor te van a decir que has plagiado ahora que está esto de moda. Hay frases de los personajes que tú tratas que son de ellos, son frases de ellos. Claro, les haces vivir, pero y luego efectivamente Alex da sus comentarios y tal, pero es texto de ellos. Te van a pasar el libro por el programa este, a ver si tienes más del 24% de no sé qué. Te la van a liar. Bien. Y bueno, y eso es en grandes líneas lo que quería decir, que yo creo que es un libro sinceramente útil, pero que tomarlo con tranquilidad y leerlo con tranquilidad y releerlo si necesario, porque es verdad que hace reflexionar y es bueno que reflexionemos antes de tomar medidas, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad donde muy a menudo, y eso es lo que da errores a nivel de gobiernos o de empresa, aquí te pillo, aquí te mato. Tengo este problema, la solución dentro de 10 minutos. Y eso tiene una relación con el tema de que estamos acostumbrados a que recibimos la información y tenemos que dar enseguida una opinión. Al instante, si no damos una opinión al instante, no somos buenos. Y eso yo creo que merece reflexión. Y yo creo que también sería bueno que vosotros, aunque no hayáis leído el libro, quizá el que se pueda expresar. Muchas gracias por vuestra atención.